Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte. La tercera porción horizontal del duodeno es esta parte, para volverlo a revisar. Esta es la tercera porción, esta tercera porción horizontal. Bueno, esta tercera porción, ¿con qué estructura se relaciona? Bueno, por su cara anterior, se va a relacionar con los vasos mesentéricos superiores, con arterias y venas mesentéricas superiores, y con las asas del intestino delgado. Aquí está. Entonces, su cara anterior se relaciona con estos vasos que van a descender, que son la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Esas son las estructuras con las cuales se relaciona anteriormente. Además, se relaciona con las asas intestinales. Superiormente hacia arriba, ¿con qué estructura se relaciona? Se relaciona con parte de la cabeza del páncreas. También se relaciona con los vasos mesentéricos y con el gancho del páncreas. El páncreas tiene un gancho que se llama proceso unciforme, que es un gancho que va a sujetar a la arteria y la vena mesentérica superior. Eso es su relación por su pared superior. Y por su pared inferior hacia abajo se va a relacionar con el intestino delgado, con las asas del yeyuno y del hilo. Posteriormente hacia atrás, ¿con qué estructura se relaciona? Posteriormente se va a relacionar con el psoas mayor del lado derecho, con la vena cava inferior, con la arteria aorta y con el uréter derecho. Esas son las relaciones por su parte posterior. Bueno, superior ya acabamos de hablar, y inferior también, ¿no? Entonces, esas son las relaciones que tiene la tercera porción. Pasamos a la cuarta porción, la última. La cuarta porción o ascendente, que es esta de acá, va a tener una pequeña curvatura anteriormente para unirse y continuarse con el yeyuno, lo cual esto se llama flexura duodeno-yeyunal. Para formar esta flexura necesita de un músculo que se llama el músculo de Treitz. Se llama músculo suspensorio o ligamento suspensorio de Treitz. El músculo suspensorio de Treitz es el que va a unirse justo en la flexura duodeno-yeyunal. Ahí es donde se va a formar. ¿De dónde se origina este músculo suspensorio de Treitz? Del diafragma. Se origina del músculo diafragma. Este músculo de Treitz es un músculo liso, no es esquelético, es un músculo liso, que generalmente se origina en el duodeno. Miren, entonces ahí tenemos el duodeno, músculo liso, y bueno, del músculo liso de la flexura duodeno-yeyunal, de ahí sale el músculo de Treitz y termina en el diafragma. Esta porción ascendente, bueno, es la que va a pasar detrás del páncreas y la vena esplénica y pasa delante de la vena renal. Esas serían sus relaciones. Cuarta porción o ascendente. Pero también aquí vamos a ir detallando más a detalle todavía las relaciones de la porción ascendente. Por su cara anterior se relaciona con la raíz del mesenterio y las asas del intestino. Posteriormente se va a relacionar con el psoas mayor izquierdo y con la arteria aorta. Medialmente, ¿con quién se relacionará? Bueno, medialmente se relaciona con los vasos mesentéricos. Esta sería la cuarta porción, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta porción. O sea que la cuarta porción, por su cara anterior, se relaciona medialmente con los vasos mesentéricos. ¿No es así? Muy bien. Luego, tenemos que superiormente se relaciona con el cuerpo del páncreas. Superiormente se relaciona con el cuerpo del páncreas. Superiormente con el cuerpo del páncreas, ¿no? Así como lo vemos. Hacia arriba se relaciona con el cuerpo del páncreas.
Y finalmente, inferiormente se relaciona con las asas del yeyuno, hacia abajo con el intestino delgado. Esas son las relaciones de la cuarta porción ascendente. Bueno, hasta ahí podemos hablar la cuarta porción del duodeno. Como han podido ver, tiene varios detalles, tiene muchos puntos importantes la parte del duodeno. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Cuánto medirá el duodeno? El duodeno mide 25 centímetros de longitud. Aquí hay un término que se llama los 3/25. Esto no está en el texto. Los 3/25. ¿Qué significa los 3/25? 25 centímetros el esófago, 25 centímetros el estómago y 25 centímetros el duodeno. O sea, 25, 25, 25. 3/25. ¿No? Es una forma bastante fácil de poder aprender. Bueno, el duodeno, a medida que está pasando por el mesenterio, va a tener que pasar por un espacio que se llama receso duodenal. Pasa por el receso duodenal para relacionarse con el retroperitoneo. Bueno, ¿cuáles son sus arterias y sus nervios del duodeno? Las arterias son la arteria pancreatoduodenal superior e inferior. Las venas son también llamadas de igual forma, venas pancreatoduodenal superior e inferior, que van a desembocar en la vena porta. Los linfáticos van a drenar en el plexo mesentérico superior y la inervación está por el plexo nervioso mesentérico superior. Entonces aquí podemos ver las arterias, ¿no? ¿Cuáles son las arterias del duodeno? Las arterias del duodeno son llamadas las arterias pancreatoduodenales. Las arterias pancreatoduodenales, ¿dónde se originan? Entonces aquí tenemos estas arterias pancreatoduodenales que, bueno, se van a originar en esta arteria, ¿no? Que se llama la arteria gastroduodenal. O sea, la arteria gastroduodenal va a originar a la arteria pancreatoduodenal superior. Entonces, esta es por si acaso. Esta es la arteria gastroduodenal y de ahí se origina esta arteria llamada pancreatoduodenal superior. Luego tenemos la arteria pancreatoduodenal inferior. La arteria pancreático-duodenal inferior se origina de la arteria mesentérica superior. Aquí tengo la arteria mesentérica superior. De esta arteria mesentérica superior se origina esta arteria que se llama arteria pancreatoduodenal inferior. Entonces, ¿dónde se origina la pancreatoduodenal inferior? Arteria mesentérica superior. Y al final, las dos arterias pancreático-duodenales, pancreatoduodenal superior y pancreatoduodenal inferior, se anastomosan. Las dos pancreático-duodenales. Pero la pregunta es, ¿cómo va a irrigar al duodeno? La pancreatoduodenal superior va a dar ramas para la primera porción y para la cuarta porción. Y la arteria pancreatoduodenal inferior va a dar ramas para la segunda porción y para la tercera porción. Y así es como va a estar irrigado las 4 porciones del duodeno. Gracias a las dos arterias, pancreatoduodenal superior y pancreatoduodenal inferior. Muy bien. Bueno, hasta ahí podemos hablar acerca de sus arterias, ¿no? Las venas también se llaman venas pancreatoduodenal superior e inferior, que van a desembocar en la vena porta. Muy bien. Hasta ahí es donde podemos hablar acerca de lo que es el duodeno. Ahora pasamos a hablar de los últimos dos segmentos, que es el yeyuno y que es el ilion. El yeyuno y el ilion, ambos juntos, van a medir de 6 a 7 metros de longitud. De 6 a 7 metros de longitud. El yeyuno
¿Dónde comienza el yeyuno? El yeyuno comienza en la flexura duodeno-yeyunal. Esta es la flexura duodeno-yeyunal. O sea que aquí empieza el yeyuno. Entonces empieza en la flexura duodeno-yeyunal y luego va a formar unas asas, por eso se llama asas. Las asas significa que tienen curvaturas, que van de un lado y al otro lado. Entonces son las asas intestinales, se llaman asas porque tienen estos movimientos de flexuras. Y bueno, el yeyuno está ubicado predominantemente en el cuadrante superior izquierdo. Cuadrante superior izquierdo. Ahí se localiza el yeyuno. Más claramente en el lado izquierdo. El ilion. El ilion se considera la última parte del intestino delgado. ¿Dónde termina el ilion? El ilion va a terminar en esta válvula o llamada unión iliocecal. Todo el ilion termina en la unión iliocecal o válvula iliocecal. Que así lo vemos, ¿no? El ilion y el cielo. Válvula iliocecal. Ahí termina el ilion. Y por lo tanto, el ilion está ubicado en el cuadrante inferior derecho. Cuadrante inferior derecho. Entonces está muy claro, ¿no? Yeyuno se encuentra en el cuadrante superior izquierdo y el ilion se localiza en el cuadrante inferior derecho. Esas son sus ubicaciones exactas del yeyuno y del ilion. Así es como podemos ver, señores. Más claro que el agua no hay. Así que este es el duodeno y aquí tenemos el yeyuno. Entonces, ¿el yeyuno en qué cuadrante se localiza? Cuadrante superior izquierdo. ¿No? Y el ilion mayormente se localiza en el cuadrante inferior derecho. Y muchos dirán, pero doctor, ahí también está el yeyuno, ¿no? Claro, está aquí el yeyuno, pero más se localiza la mayor parte en el cuadrante superior izquierdo. El yeyuno y el ilion más se localiza en el cuadrante inferior derecho. Así que esos son sus localizaciones exactas de estos dos componentes del intestino delgado. ¿Cuáles son las diferencias de yeyuno e ilion? No son iguales, varía mucho. Por ejemplo, aquí tenemos al yeyuno y el ilion. El color, ¿qué color será el yeyuno? Es de color rojo oscuro. Y el ilion es de un color rosa pálido. Ahora vamos a ver. El yeyuno, ¿qué coloración tiene? Rojo oscuro. El ilion, rosa pálido. Rosa pálido. Aquí también podemos ver la diferencia. Los colores. ¿No? Muy bien. El color, la diferencia de yeyuno e ilion. El diámetro es el grosor. El yeyuno tiene un grosor de 2 a 4 centímetros y el ilion de 2 a 3 centímetros. Entonces aquí podemos ver claramente, ¿no? El yeyuno, ¿cuánto de diámetro tiene? Muchachos, ¿cuánto de diámetro tiene el yeyuno? De 2 a 4 centímetros. De 2 a 4. Muy bien, de 2 a 4. En cambio que el ilion de 2 a 3. De 2 ¿no? a 3. Muy bien. Entonces el diámetro, vean ustedes, ¿no? Es más grande el yeyuno, su diámetro, que el ilion. No varía mucho, pero 1 centímetro hace la diferencia. Las paredes, ¿cómo son las paredes del yeyuno y del ilion? El yeyuno, su pared es gruesa y fuerte. En cambio que del ilion es delgada y ligera. Entonces del yeyuno su pared es más gruesa, fuerte, resistente. En cambio que del ilion es lo contrario.
¿no? Del ilion es más delgada y más ligera. Aquí igual podemos ver, ¿no? Las paredes que tiene el yeyuno son más gruesas y fuertes. En cambio que del ilion, sus paredes son más delgadas, más finas, más delicadas. Bien, la vascularización. La vascularización es mayor del yeyuno y del ilion es menor. O sea que hay más vascularización en el yeyuno. Aquí también está la diferencia. La vascularización es más en el yeyuno que en el ilion. ¿No? Más vascularización en el yeyuno que en el ilion. Vasos rectos. ¿Cuáles son los vasos rectos? Estos son los vasos rectos, ¿ya? Estos que vemos acá. Vasos rectos. Los vasos rectos son los que van a ingresar a los intestinos. Pero, ¿cuál será la diferencia? Vasos rectos largos y vasos rectos cortos. Entonces, los vasos rectos son largos en el yeyuno y son cortos en el ilion. Aquí también podemos ver, ¿no? Estos son los vasos rectos. ¿Cómo son en el yeyuno? Largos. ¿Cómo son sus vasos rectos en el ilion? Sus vasos rectos son más cortos. Aquí igual. ¿Cómo son estos vasos rectos en el yeyuno? Largos. Y en el ilion, cortos. ¿No? Vasos rectos. Luego, las arcadas. Las arcadas son grandes en el yeyuno y son muchas arcadas cortas en el ilion. ¿A qué llamamos arcadas? Las arcadas son estas estructuras redondeadas que se anastomosan y forman como unos arcos, por eso se llaman arcadas. Entonces, primero se forman las arcadas y de las arcadas salen los vasos rectos que van a llegar y van a entrar al intestino. Entonces, aquí tenemos arcadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las arcadas? Bueno, arcadas grandes en el yeyuno. Aquí también podemos ver, sus arcadas son grandes en el yeyuno. Y las arcadas son más pequeñas en el ilion y más numerosas. Esta es una arcada también. Pero en el ilion hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más arcadas y más pequeñas. De las arcadas salen los vasos rectos que van a ingresar al intestino, por si acaso. Y finalmente tenemos la grasa en el mesenterio. ¿Cómo será la grasa en el mesenterio? Es menos en el yeyuno y es más en el ilion. Entonces es menos en el yeyuno y es más en el ilion. Entonces vean el color. Este es el mesenterio. El amarillo es el mesenterio, que son grasas. Y bueno, es escaso, ¿no? Casi vemos blanco, casi es delgado. Pero en el ilion es de color amarillo, es más abundante. Es más la grasa en el ilion que en el yeyuno. Pliegues circulares. Los pliegues circulares son grandes, altos y numerosos en el yeyuno. Estos son los pliegues circulares. Son altos, grandes y numerosos. ¿Ven cómo son los pliegues? Numerosos, altos y grandes. En cambio que en el ilion sus pliegues son bajos, escasos y ausentes en algún caso. ¿No? Como en este caso, ¿no? Y así lo vemos. Este es el yeyuno, sus pliegues bien marcados. ¿Y cómo está el ilion? No tiene pliegues, o si tiene muy escasos, o incluso están ausentes, ¿no? Esa es la diferencia de sus pliegues de la mucosa. Son abundantes, numerosos en el yeyuno, y en el ilion son escasos y ausentes. Los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos en el yeyuno son escasos, pero en el ilion son numerosos. Esto se ve histológicamente. Los nódulos linfoideos del yeyuno se llaman placas de Peyer. Las placas de Peyer son escasas en el yeyuno y son numerosos en el ilion. Entonces, si se les pregunta dónde hay más placas de Peyer,
ilion. Ahí es donde hay más. Es como aquí, miren. En el Y1 hay 1, 2, 3, 4 placas de Peyer, diríamos, un ejemplo. ¿No? Muy escaso. Pero en el ilion hay más. ¿No es así? Entonces las placas de Peyer son más numerosas en el ilion que en el Y1. Bueno, y esa es la diferencia del intestino delgado, ¿no? De la parte del Y1 con el ilion. Esa es la gran diferencia, por si acaso. Y1 ilion. Así que esto se les va a preguntar, obviamente, en la parte práctica igual. Así que tomen nota. Bueno, pasamos de esto y hablamos del mesenterio del Y1 ilion. ¿Cuál es el mesenterio? Esto, por si acaso, ¿no? Este es el mesenterio del Y1 y del ilion. El mesenterio del Y1 ilion es un pliegue peritoneal que tiene la forma de un abanico. Este une el Y1 ilion con la pared posterior. El contenido. Entre las dos hojas del mesenterio vamos a encontrar vasos mesentéricos superiores, vasos linfáticos, grasa y nervios autónomos. También por el mesenterio, es decir, por su raíz, va a cruzar sucesivamente la parte ascendente inferior del duodeno, la aorta abdominal, la vena cava inferior, el uréter derecho, psoas derecho y vasos gonadales derechos. Estos 5 componentes van a pasar por la raíz del mesenterio. ¿Dónde está esta raíz del mesenterio? En la pared posterior del abdomen. Entonces, con esto voy a acabar en esta imagen. ¿Qué es lo que se localiza? ¿Qué es lo que se localiza entre las dos hojas del mesenterio? Miren, esta es una hoja superficial y esta es una hoja profunda. Entre las dos hojas se localizan las arterias mesentéricas, es decir, las arterias principales, ¿no? Que van a estar en el mesenterio. Y de ahí van a formar las arcadas, los vasos rectos para que entren al intestino. Pero entre las dos hojas del mesenterio, pues encontramos todo un paquete vasculo nervioso, así como también vemos en esta otra imagen. Aquí tenemos el mesenterio. Entre una hoja y la otra hoja está todo el paquete vasculo nervioso, ¿no? Es decir, las arterias y venas mesentéricas. Pueden ser mesentéricas superiores o mesentéricas inferiores. Muy bien. Así más claramente lo podemos ver. Miren. Aquí tenemos el mesenterio y debajo también el mesenterio. Si quitamos esta parte, esta primera hoja del mesenterio, porque tiene dos hojas, dos capas, si quitamos la capa superficial, ¿qué está debajo de ese mesenterio? La arteria mesentérica superior o la arteria mesentérica inferior. Y también están ahí en medio de las dos hojas estos vasos. Estas se llaman arterias intestinales. Las arterias intestinales, estas arterias intestinales, ¿qué van a formar? Arcadas. Y las arcadas que van a formar vasos rectos que van a ingresar a los intestinos. Entonces así es como se va a distribuir la sangre arterial. Pero vamos a ver cuáles son sus ramas colaterales, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior se localiza por debajo del tronco celíaco. La arteria mesentérica superior se origina en la arteria aorta abdominal, a la altura de la L1 y 1 centímetro debajo del tronco celíaco. ¿Qué les parece?
Esta es la arteria mesentérica superior. Entonces, este es el tronco celíaco. Y 1 centímetro debajo del tronco celíaco se origina la arteria mesentérica superior. ¿De dónde se origina la arteria mesentérica superior? De la arteria aorta abdominal. Pero está a 1 centímetro debajo del tronco celíaco. Esta arteria mesentérica se localiza a la altura de la vértebra lumbar 1, a la altura de la L1. Y de ahí empieza a descender la arteria mesentérica superior. Entonces, la arteria mesentérica superior transcurre entre las 2 hojas del mesenterio. Desciende entre las 2 hojas del mesenterio y va a dar entre 15 a 18 ramas al ilion. Miren, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entre 15 a 18 ramas al ilion. Las ramas van a formar las asas o llamadas arcadas. Y las arcadas forman vasos rectos. La pregunta más importante. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior? ¿Cuáles son sus ramas colaterales de la arteria mesentérica superior? Bien, veamos sus ramas colaterales. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior. ¿Y qué ramas colaterales tiene? Número 1, arteria cólica derecha. La arteria cólica derecha es la que va a dar ramas para la parte del colon ascendente. Arteria cólica derecha. 2, la arteria cólica intermedia. Arteria cólica intermedia. Y más arriba va a originar a la arteria cólica media. La arteria cólica media. Entonces, por este lado derecho, ¿cuántas ramas tiene? Bueno, por el lado derecho tiene la rama cólica derecha, la cólica intermedia y la cólica media. 3 ramas. ¿Cuál es su rama terminal? ¿Cuál es la rama terminal de toda la arteria mesentérica superior? Se llama la arteria ileocólica. La arteria ileocólica es la rama terminal de toda la arteria mesentérica superior. Bueno, eso pasa por un lado. Hasta el momento, ¿cuántas ramas colaterales hemos visto? 3, ¿no? Arteria cólica derecha, cólica intermedia y la arteria cólica media, que se va a formar acá. Pero aquí también podemos ver otras ramas colaterales. Estas ramas colaterales son las arterias intestinales. Estas son llamadas arterias intestinales. Y las arterias intestinales se van a dividir en arterias yeyunales para el yeyuno y en arterias ileales para el ilion. Entonces, ¿cuántas arterias tiene? A ver, arteria cólica derecha, arteria cólica intermedia y arteria cólica media. Arterias intestinales, o sea que tiene 4 ramas colaterales, nada más. Porque las arterias intestinales son aquellas que van a originar arterias yeyunales para el yeyuno y arterias ileales para el ilion. ¿No? Así que las arterias intestinales, una vez más repito, las arterias intestinales que van a originar arterias yeyunales para el yeyuno y arterias ileales para el ilion. Y su terminal de todas, pues se llama la arteria ileocólica. Entonces, bien claro, no hay dónde perdernos. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior?
arteria cólica derecha, cólica intermedia, cólica media y las arterias intestinales. ¿Y cuáles son sus terminales? La arteria ileocólica. Eso es lo que podemos hablar de la arteria mesentérica superior. Muy bien. Bueno, aquí también tenemos una red, pero para eso me faltan las arterias mesentéricas inferiores. Y estas son las arterias mesentéricas inferiores. A ver, eso más completamos y formamos un arquito. Entonces, todo esto es la arteria mesentérica superior. Y más por debajo de la mesentérica superior tenemos a la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior es la que va a dar las siguientes ramas colaterales. Arteria cólica izquierda, que es toda esta. Arteria cólica izquierda, número 1. Número 2, arterias sigmoideas para el colon sigmoides. Arterias sigmoideas. Y una de las arterias, pues, que se llama arteria marginal. La arteria marginal es la que va a unir la arteria cólica derecha con la arteria cólica izquierda. Se llama arteria marginal. Pero, vuelvo a recalcar, la arteria mesentérica inferior, ¿qué ramas colaterales tiene? Arteria cólica izquierda para el colon descendente y las arterias sigmoideas para el colon sigmoides. ¿Y cuál es su rama terminal de toda la arteria mesentérica inferior? Su rama terminal de toda la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior. La arteria rectal superior es la que termina en la parte superior del recto. Entonces, la arteria rectal superior es la rama terminal de toda la arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Así que esas son todas las arterias que encontramos en el intestino, que van a irrigar el intestino delgado y va a irrigar el intestino grueso. Ahora, si se han puesto a pensar, ¿qué arterias van a irrigar el yeyuno y el ilion? ¿De dónde proceden las arterias que irrigan al yeyuno y al ilion? ¿De dónde proceden? ¿De la mesentérica superior o la mesentérica inferior? Mesentérica superior. Mesentérica superior. La mesentérica superior se encarga de irrigar al ciego, al colon ascendente y parte del colon transverso. Y también la mesentérica superior irriga por las arterias intestinales al yeyuno y al ilion. En cambio, que las arterias mesentéricas inferiores se encargan de irrigar solo a la mitad del colon transverso del lado izquierdo, al colon descendente, al colon sigmoides y parte superior del recto. Nada más. Eso es lo que se hace cargo las arterias mesentéricas inferiores. Y eso es lo que va a irrigar todo lo que es intestino delgado y parte del intestino grueso, que vamos a ver luego en intestino grueso, ¿no? Obviamente. Bueno, para acabar, con esto voy a acabar, por favor. Estos arcos no están en el texto, ¿ya? Pero sí es importante porque lo estoy explicando y probablemente lo pueda meter al parcial. El arco de Riolando. ¿Cómo se forma el arco de Riolando? Aquí tenemos a la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a dar la arteria ileocólica, que es su rama terminal, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media y la arteria cólica intermedia. Pero la cólica media va a ir hacia la parte media del colon transverso, la arteria cólica media. Hasta aquí va a llegar todas las ramas de la mesentérica superior. Aquí tenemos la arteria mesentérica inferior. La mesentérica inferior va a dar esta rama, la arteria cólica izquierda. Luego va a dar esta arteria, la arteria sigmoidea, para el colon sigmoides.
y su terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior. Pero esta arteria cólica izquierda va a llegar hasta un ángulo para formar la arteria que llamamos marginal. Así que la arteria cólica izquierda más la arteria cólica media se forma la arteria marginal o llamada yuxtacólica, que se llama el arco de Riolando. El arco de Riolando lo que trata de unir es parte de la arteria mesentérica superior y parte de la arteria mesentérica inferior. O sea que el arco de Riolando está formada por la arteria yuxtacólica o arteria marginal, que se une por parte de la arteria cólica media y la arteria cólica izquierda. Arco de Riolando. La red anastomótica de Hayer. ¿Qué es la red anastomótica de Hayer? Es cuando se unen las ramas colaterales, tanto de las arterias mesentéricas superiores como las arterias mesentéricas inferiores. Y la unión de todas estas ramas se llama la red anastomótica de Hayer. El arco de Drummond. El arco de Drummond es la unión de todos los vasos rectos, las arcadas y los vasos rectos, que se continúan por parte de la arteria mesentérica superior y por parte de la arteria mesentérica inferior. Y toda esa unión se llama el arco de Drummond. Todos los vasos rectos que van a irrigar al intestino grueso. Nos estamos adelantando, ¿no? Un poquito de intestino grueso. Pero estamos hablando de una vez porque estamos hablando de arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, ¿no? Así que es necesario hablar. Bueno, eso es lo que podemos hablar acerca de las arterias del intestino delgado y del intestino grueso, ¿no? Eso ya hemos adelantado. Bueno, ahora tenemos las venas. Las venas, por ejemplo, tenemos acá el intestino, el yeyuno y el ilion. También tenemos venas rectas, arcadas venosas, tenemos venas intestinales del yeyuno, del ilion, y estas venas intestinales van a desembocar en la vena mesentérica superior. Del lado derecho del colon también las venas salen y desembocan en la vena mesentérica superior. Y toda la vena mesentérica superior asciende y la vena mesentérica superior más la vena esplénica se forma la vena porta hepática. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a quedar ahí en venas. Bueno, venas ya lo hemos visto. Vamos a quedar en linfáticos del intestino delgado. Esto vamos a quedar para el día martes. Quedamos linfáticos y su inervación, bueno, de los intestinos y luego entramos a intestino grueso. Bien, muchachos, nos vemos hasta el día martes. La asistencia la voy a copiar, por favor, del chat. Nos vemos, se cuidan. Hasta el martes, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor.